Espero que estén muy bien. Buenas tardes, ¿Me escucha profesor. bien por ahí? Sí, profesor. Buenas tardes, sí se escucha bien. Buenas tardes. Gracias, Susi. Gracias, compañera, también por darme ese retorno. Eh, bueno, hoy vamos a darle continuidad a nuestra clase. Vamos a cerrar una parte del círculo que es un poco, forma parte de este proceso de acompañamiento para la presentación de los trabajos finales. Hoy vamos a hablar sobre los resultados, o sea, cómo presentar los resultados de los hallazgos y también vamos a hablar sobre cómo presentar las conclusiones, los resultados y las conclusiones de nuestro proceso de investigación. Y además vamos a darle un pequeño plus, un refuerzo, dado que ya comenzamos a hablar sobre el tema. Vamos a dar hoy un refuerzo también sobre normas APA, pero sobre aspectos muy sencillos de normas APA, ¿verdad? Es decir, vamos a hablar sobre cómo hacer citas textuales, parafraseos y también lista de referencias. Solamente esos tres elementos que son los aspectos más eh, prácticos, digamos, que van a necesitar a la hora de escribir esta investigación. Bueno, también el próximo jueves vamos a tener una clase presencial, entonces les voy a enviar eh, tanto por el WhatsApp como también vamos a alzar obviamente en la plataforma algunas orientaciones que van a tener que traer elaboradas para la para la clase presencial del próximo jueves. Tareas muy sencillas, muy fáciles y además sin temor a equivocarse, es decir, no importa si se equivocan, estamos corrigiendo, estamos avanzando, estamos ensayando, estamos practicando de tal forma que podamos hacer lo mejor posible ese trabajo final, ¿verdad? Entonces, eso le voy a entregar al finalizar nuestro encuentro de hoy. Eh, por de pronto, vamos a hablar un rato sobre esto que les decía, ¿verdad? Cómo presentar los resultados, las conclusiones y hacer un pequeño refuerzo sobre normas APA, ¿verdad? El objetivo de nuestra clase de hoy es interpretar los resultados de la investigación y redactar conclusiones claras y fundamentadas aplicando correctamente las normas APA en la presentación del trabajo. Obviamente no vamos a hablar sobre todos los aspectos, sino los aspectos que más nos pueden ayudar a elaborar nuestro trabajo final, ¿verdad? Es decir, ¿no? Como nuestro trabajo no va a ser un trabajo demasiado extenso, entonces ciertos aspectos, tanto de los resultados como de las conclusiones, así como de normas APA, es lo que vamos a abordar el día de hoy. Para comenzar, es importante entender, ¿por qué es importante entender, no? Porque los resultados en términos o en el contexto de una investigación tiene una connotación y una forma de presentación. Así también las conclusiones. Y son en los detalles está la diferencia a la hora de realizar nuestro trabajo final. Entonces, presten muy bien atención en algunos detalles muy relevantes que tienen que ver con los resultados y la conclusión. En primer lugar, es importante conceptualizar un poco qué son los resultados. Obviamente, siempre en la perspectiva y en el contexto de una investigación. Los resultados, cuando hablamos de resultados de una investigación, y de hecho va a llevar el título de resultados,
va a ser un espacio en donde vamos a exponer de manera objetiva los datos recolectados tras el análisis que realizamos. Acá hay un elemento muy importante. En primer lugar, dice, vamos a exponer de manera objetiva. ¿Qué significa eso? Que en ningún momento vamos a intervenir como sujetos investigadores. Nosotros lo único que vamos a hacer es recolectar los datos. Ayer estuvimos viendo los instrumentos, algunos instrumentos que vamos a utilizar, digamos, para recolectar esos datos que necesitamos para nuestra investigación. Y lo que sigue es la presentación de esos hallazgos que obtuvimos gracias a la aplicación de esos instrumentos, gracias a la encuesta, a las entrevistas, en fin, a las escalas de valoración, a la revisión bibliográfica, a la revisión documental, etc. Entonces, lo que vamos a hacer a partir de ahora en el apartado de resultados es exponer ahí todo lo que encontramos, o por lo menos lo más relevante que encontramos en ese proceso de recolección de datos. No, no vamos a sacar ninguna conclusión, ni tampoco vamos a interpretar esos datos. ¿Se entiende? Solamente nos vamos a encargar neta y exclusivamente de exponer de manera objetiva esos datos que hallamos en el proceso de recolección de datos. Representan, por tanto, los hallazgos obtenidos sin interpretación personal. Los resultados no tenemos que hacernos ni la pregunta, ¿qué opino yo acerca de estos resultados? ¿O qué me parece estos resultados? Siempre tengo que mantener la objetividad y exponer de manera objetiva. ¿Qué pasa? Hay elementos que tenemos que considerar aquí al exponer esos datos. Primero, los datos tienen que responder directamente a los objetivos que nos planteamos. Por eso es importante que nuestro punto de partida de la investigación, de nuestro trabajo, es que esté súper bien claro nuestros objetivos, es decir, el objetivo general y los objetivos específicos. La presentación de estos resultados debería o podría incluir tablas y gráficos. Ayuda muchísimo que diseñen de una manera lo más respetable posible, eh, no tanto como para mandar a hacer unos gráficos, no. Pero, por ejemplo, en el Excel hay herramientas para hacer algunas gráficas, algunos cuadros que tengan que ver y que puedan ayudar un poco a entender esos datos que ustedes van a presentar. Entonces, se recomienda la inclusión de tablas, gráficos y estadísticas. Y ahí también es importante, como último punto, en torno a la característica de los resultados, es que se utilice un lenguaje preciso y nuevamente hacemos énfasis en evitar juicios de valor. No es el momento de interpretar esos datos, es el momento de exponer esos datos sin mi intervención subjetiva. Bien, avance. Para que quede bien claro, digamos, por qué estamos dando énfasis a las características de cómo presentar los resultados, es importante que podamos establecer las diferencias que hay entre lo que son los resultados o la presentación de resultados y la presentación de conclusiones. Hay una diferencia que tenemos que comprender a la hora de redactar y a la hora de exponer tanto los resultados como las conclusiones. En el concepto, los resultados describen lo que se encontró a partir del análisis de los datos recolectados. Sin embargo, en las conclusiones
se interpretan los resultados y se reflexiona sobre el significado de esos resultados. En cuanto a las características, los resultados mantienen la objetividad, es decir, no reflejan opiniones personales, solo datos. Mira, acá ya tenemos mi puntero. No reflejan opiniones personales, solo datos concretos. Es preciso, o sea, vamos a usar exactamente las cifras y las descripciones. Y en cuanto a la vinculación, responden directamente a los objetivos de la investigación. Entonces, las características de los resultados son objetividad, precisión y vinculación. Y las características de las conclusiones son claridad, porque tenemos que redactar directamente y sin ambigüedades. No hay, de hecho, en ninguna parte del proceso de investigación, de hecho, tenemos que evitar las divagaciones, como se dice. Es decir, irnos por las ramas, irnos por las ramas, sino siempre tratar de escribir lo justo y lo necesario, ¿verdad? Sin tratar de rellenar, sin tratar de usar demasiados adjetivos, sin tratar de alargar, el famoso, vamos a alargar nomás porque tenemos que llegar a las 10, 12 páginas. La fundamentación tiene que estar también basada en los resultados obtenidos, es decir, las conclusiones se escriben en base a los resultados y ahí sí se permite una reflexión, pero una reflexión crítica, ¿no? No solamente subjetiva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque analizan el impacto o el significado de los resultados. En cuanto a la redacción, los resultados al redactar los resultados, se utiliza un lenguaje técnico, un lenguaje preciso, un lenguaje directo, evitando interpretaciones personales. Estamos dando énfasis en eso. Es la tercera vez que ya decimos que hay que evitar interpretaciones personales, interpretaciones subjetivas, juicios de valoración. Todo eso hay que evitar en el momento de colocar los resultados. Y sin embargo, en la redacción de las conclusiones, la redacción ya incluye algunas interpretaciones fundamentadas en los resultados obtenidos, aportando obviamente ya un análisis crítico. O sea, las conclusiones yo ya voy interpretando a la luz de mis objetivos, estoy interpretando esos resultados. En la presentación de los resultados se utilizan tablas, gráficos, descripciones estadísticas o cualitativas. Sin embargo, las conclusiones solo vamos a presentar en párrafos explicativos. O sea, no, en las conclusiones no se estila usar gráficos, usar tablas, etcétera, pero sí en los resultados. ¿Por qué? Porque en las conclusiones vamos a hacer un análisis crítico, una interpretación de esos resultados y también vamos a colocar conclusiones y recomendaciones de nuestra investigación, ¿verdad? Recomendaciones en el sentido, enseguida vamos a profundizar, en el sentido de, a partir de estas conclusiones, ¿qué puedo yo recomendar a las instituciones responsables de llevar adelante este tema que yo investigué? ¿Qué puedo recomendar como a la academia, como otras, o para que se desarrollen otras investigaciones, por ejemplo, son muy pertinentes a la hora de elaborar recomendaciones? También la relación con los objetivos se tiene que establecer bien claramente. En el caso de los resultados, cada resultado tiene que corresponder a uno o más objetivos. Es decir, yo no puedo presentar los resultados sin considerar los objetivos. De hecho, me va a ayudar muchísimo. Supongamos que yo voy a realizar varias entrevistas, ¿verdad? Entonces, yo hago mis preguntas que van a formar parte de mis entrevistas, mis preguntas abiertas, eh, en función a cumplir con los objetivos que me propuse. Es decir,
En el objetivo, por el objetivo general voy a colocar, a ver, ¿qué tengo que preguntar para lograr el objetivo general? ¿Qué tengo que preguntar para lograr el objetivo específico número 1? ¿Qué tengo qué preguntas debo realizar para lograr el objetivo específico 2? ¿Qué tipo de preguntas tengo que realizar para cumplir con el objetivo 3? Y así sucesivamente, ¿verdad? De esa manera tengo que manejarme para que no se me desoriente, digamos, o desordene mi investigación, y en este caso que estamos hablando, a la hora de presentar los resultados. Y en cuanto a las conclusiones, deben responder a las preguntas de investigación y a el cumplimiento o no de los objetivos. O sea, yo tengo que escribir mis conclusiones en base a mis objetivos. Tengo que decir, en relación al objetivo número 1, que fue, etcétera, etcétera, eh, se cumplió ampliamente este objetivo o se cumplió parcialmente, y por qué, o no se pudo cumplir este objetivo en el proceso de investigación, ¿por qué? Entonces, las conclusiones no son ideas mías nada más, sino yo estoy haciendo un ejercicio analítico en torno a los resultados y alineándome siempre con la pregunta de, ¿se cumplieron o no se cumplieron los distintos objetivos que me propuse? Eso es exactamente lo que tengo que colocar en el apartado de conclusiones. Un ejemplo de resultados y conclusiones: supongamos que hemos realizado una investigación cualitativa y otra cuantitativa. En el caso de un ejemplo de cuantitativo, los resultados, la forma como tenemos que presentar los resultados. Por ejemplo, el 70% de los jóvenes encuestados considera que la información sobre candidatos fue insuficiente, ¿verdad? Nada más, es presentar este dato con alguna gráfica, ¿verdad? Presentar, obviamente, si hay respuestas múltiples de valoración, entonces, ¿qué respuestas tuvieron? ¿Qué cantidad de porcentaje, ¿verdad? Eso, explicar eso de manera objetiva y concreta, ¿verdad? No, no es el momento de emitir juicio, no es el momento de opinar, etcétera. Es presentar los datos encontrados. Sin embargo, en el caso del ejemplo cuantitativo, yo tengo que elaborar mi conclusión en base a este resultado. Entonces, por tanto, yo tengo que interpretar qué es lo que me dice este dato que yo presento en los resultados, qué es lo que me dice, qué análisis, qué interpretación le tengo que dar a la luz de mis objetivos, de los objetivos que yo me propuse, ¿verdad? Se concluye, en este caso, que la falta de información clara incide negativamente en la participación electoral juvenil. En el caso de un ejemplo cualitativo, en el cual hemos elaborado o hemos aplicado entrevistas y hemos colocado ya en el apartado de resultados las entrevistas. De esta manera, los entrevistados manifestaron desconfianza en la gestión de las autoridades electorales. Voy a hacer un paréntesis acá. Esto es solamente a modo de ejemplo. Es decir, obviamente van a encontrar mucho más resultados que tienen que presentar, ¿verdad? Esto es solamente a modo de ejemplo y de entender de qué manera se coloca tanto la presentación de los resultados como la presentación de las conclusiones en base a estos resultados. Eh, Punto seguido, no cierro todavía el paréntesis para decir lo siguiente. Cuando hacemos las entrevistas y hacemos a varias personas, no hace falta transcribir de manera textual la entrevista. Solamente con realizar una síntesis de qué es lo más importante y, digamos, relevante que
dijeron los entrevistados en relación a cada pregunta, obviamente, en relación a cada pregunta. Entonces, se coloca de manera genérica, es decir, los entrevistados manifestaron desconfianza en la gestión de las autoridades locales. Si alguien dijo algo en específico, entonces sí se puede mencionar. La senadora fulana de tal manifestó que tal cosa, ¿verdad? O sea, hacer una aclaración si es que no está tan de acuerdo con las demás personas, se puede mencionar más específicamente. Pero si las respuestas son relativamente estandarizadas y hay un acuerdo, un consenso en las respuestas, se puede presentar de esta manera. Y las conclusiones de un ejemplo cualitativo sería: se concluye que existe una percepción negativa sobre la transparencia en la gestión electoral, lo que afecta a la confianza ciudadana. Es decir, en base a lo que se colocó en los resultados, se realizan las conclusiones. Repito, estos párrafos son solamente a modo de ejemplo. Obviamente, tanto los resultados como las conclusiones se redactan de manera más extensa. Llegamos a las conclusiones. Las conclusiones generalmente vienen acompañadas de recomendaciones. Entonces, ¿cómo vamos a elaborar nuestras conclusiones y recomendaciones? En primer lugar, vamos a hablar sobre las conclusiones. Y ahí tenemos que entender bien que las conclusiones son una interpretación crítica, razonada, a profundidad y a la vez fundamentada. Es decir, yo no puedo decir cualquier cosa, yo tengo que basarme en mis resultados, yo no puedo inventar una conclusión. Entonces, una interpretación crítica y fundamentada de los resultados que yo presenté más arriba. A partir de estas conclusiones, el investigador reflexiona sobre el significado de los hallazgos y su relación con los objetivos planteados, que es lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Se presenta una interpretación crítica de los resultados y ahí se realiza una valoración en función a los objetivos, es decir, se cumplió con el objetivo general, se cumplió con el objetivo específico 1, con el objetivo específico 2, con el objetivo específico 3, etcétera, etcétera. Eso es lo que tenemos que expresar y tenemos que escribir en las conclusiones. Algunas características de las conclusiones: tiene que tener mucha claridad, para lo cual necesitamos usar un lenguaje sencillo y directo. Vuelvo a repetir y a dar énfasis en no utilizar divagues, no utilizar muchos adjetivos, sino tratar de ir siempre al grano. En cuanto a la fundamentación, tiene que basarse estrictamente en los resultados presentados. Repito, no podemos escribir por escribir algo que sale de nuestra cabeza. No, todo lo que escribamos en las conclusiones tienen que estar fundamentadas en los resultados, en los hallazgos. Y además, tenemos que elaborar algunas propuestas prácticas a modo de recomendaciones basadas en estos hallazgos que tenemos más arriba en el apartado de resultados. Un ejemplo de conclusión cuantitativa. Vuelvo a repetir, esto es solamente un párrafo, es solamente para graficar. Obviamente las conclusiones deben ser mucho más profundas y más extensas. Ejemplo de conclusión de una investigación cuantitativa. El análisis de los resultados de la encuesta aplicada a jóvenes votantes en Asunción evidenció que el 68% considera que la implementación de máquinas de votación mejoró la transparencia del proceso electoral. Por tanto, se concluye que el uso de tecnología en el sufragio genera mayor confianza en los electores, especialmente en los sectores jóvenes, quienes perciben un proceso más seguro
y moderno. Todo esto que yo escribí acá en este párrafo tiene que estar fundamentado más arriba. O sea, yo no puedo inventar algo nuevo porque se me ocurrió, no. Yo tengo que hacer un análisis interpretativo de los hallazgos presentados en el apartado de resultados, por tanto. Un ejemplo de conclusión cualitativa ahora. Una investigación que hizo entrevistas, revisión bibliográfica, etc. Las entrevistas realizadas a líderes comunitarios y políticos revelaron que la percepción sobre la implementación de máquinas de votación varía según el nivel educativo y la experiencia previa en procesos electorales. Los líderes con mayor formación académica expresaron confianza en el nuevo sistema, mientras que aquellos con menos preparación mostraron escepticismo sobre la seguridad de la votación electrónica. Entonces, este es un ejemplo, esta es una forma, el tono, digamos, el estilo que deberíamos trabajar a la hora de escribir conclusiones en el ámbito cuantitativo como cualitativo. Y como les decía, al final de mis conclusiones tengo que elaborar recomendaciones. ¿Qué es lo que son las recomendaciones? Las recomendaciones son propuestas que realiza el investigador a partir de todo lo que pudo observar en el proceso de investigación. Entonces, el investigador hace las conclusiones y al final realiza algunas recomendaciones, ¿verdad? Por ejemplo, recomendaciones pone ahí, ¿verdad? Como subtítulo. Realizar campañas informativas orientadas a los jóvenes para explicar el uso de máquinas de votación y garantizar su accesibilidad. Promover estudios complementarios que permitan analizar el impacto de la tecnología en otras regiones del país. Fortalecer la capacitación de las autoridades electorales para acompañar a los votantes en el uso de la tecnología. Obviamente, pueden haber más recomendaciones. Esto se coloca solamente en función a ejemplificar, digamos, cómo hacer. Bien, dijimos también que íbamos a hacer hoy un repaso y un énfasis, digamos, un refrescamiento, un refuerzo, como quieran llamarlo, en función a las normas APA. ¿Por qué esto? Porque cuando escribamos nuestro trabajo final, vamos a tener que distinguir lo que forma parte, lo que es un texto elaborado por nosotros, es decir, por los autores o autoras, y un texto que utilizamos como cita para reforzar o nuestro marco teórico, etc. Entonces vamos a usar las normas APA 7, es decir, las normas APA séptima edición. Las normas APA séptima edición están disponibles en todas las plataformas prácticamente, ¿verdad? Pero les recomiendo que puedan descargar o del Google académico o del el buscador Google, eh, normas APA 7 es lo que nos va a ayudar. Entonces, ¿qué significa APA de las normas APA? APA sí es una sigla de American Psychological Association, eh, que es una asociación americana de psicología que comenzó a publicar manuales orientadores para, digamos, tener un criterio que no es universal porque hay otras herramientas, pero para empezar a
estandarizar, digamos, la forma de escribir en el ámbito académico, de trabajo académico, tesis, en todos los ámbitos, ¿verdad? Entonces, las normas APA, por tanto, son un conjunto de reglas y directrices utilizadas para la redacción y presentación de trabajos académicos y científicos. Es una herramienta ampliamente utilizada y generalmente, por lo menos en América Latina, se utilizan normas APA en todos los niveles, ya sea en la presentación de trabajos de grado, de pregrado, grado y posgrado, ¿verdad? Hasta el doctorado. ¿Cuál es el objetivo? Estandarizar, como les decía, el formato de los textos, garantizar que haya una claridad en la comunicación académica y promover el reconocimiento adecuado de las fuentes utilizadas. Son ampliamente utilizadas en ciencias sociales, ciencias políticas, humanidades, educación y otras áreas del conocimiento. Su última edición, como les había comentado, es la 7ª edición, que es del año 2020, que introduce algunas actualizaciones del formato y el manejo de referencia. Si hay 7ª edición, quiere decir que hay normas que fueron cambiando en el camino, pero no cambiaron demasiado, ¿verdad? Sin embargo, es bueno siempre decirles que cuando vamos a escribir nuestro trabajo final, nos vamos a orientar por la 7ª edición de las normas APA, que ustedes pueden bajarlo gracias a cualquier buscador. A partir de esta conceptualización, vamos a hablar un poco sobre dos tipos de citas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ustedes en el marco teórico, van a usar trabajos de otros autores. Y por tanto, tenemos que saber manejar esos trabajos. No podemos copiar y pegar nomás esos trabajos de la nada, porque eso significa plagio. Es decir, utilizar trabajos que corresponden a un autor determinado y colocarlos y utilizarlos sin citarle al mencionado autor de ese texto. Y ahí tenemos las citas textuales y lo que se le denomina parafraseo, ¿verdad? Sí, hay dos formas de citar. Una es hacerlo textualmente, es decir, hacer copy-paste, que se puede hacer, pero se tiene que hacer con cita concreta, de una manera concreta. Y la otra forma es usar el parafraseo, entonces. En el caso de la cita textual, también a su vez tiene dos casos. Las citas textuales pueden ser, y las normas APA dicen, que tienen una forma de colocar en el texto si la cita tiene menos de 40 palabras, y hay otra forma de colocar en el texto si la cita tiene más de 40 palabras. Atiendan bien esta parte porque es relativamente fácil y le va a ayudar a entender a la hora de redactar. Vamos primero con que nosotros vamos a usar una cita textual eh, corta, es decir, con menos de 40 palabras. Las citas cortas se integran en el cuerpo del texto, es decir, hago el copy, paste y pego en el medio, en cualquier lado donde yo quiera usar la cita para reforzar un concepto, una idea que yo voy colocando. Las citas cortas se integran en el cuerpo del texto entre comillas. Esa es la característica, una de las características más importantes de la cita textual, que es menor a 40 palabras. Al terminar esa cita, que lo voy a abrir y cerrar con comillas, al terminar esa cita textual voy a poner entre paréntesis el apellido del autor, el año de publicación y la página. Si yo ya utilicé
el apellido del autor y ya mencioné en qué año fue publicado el texto que yo estoy utilizando de ese autor, entonces lo único que voy a hacer al final es colocar entre paréntesis eh, la página, el número de página, exactamente dónde está esto que está entrecomillado. Vamos a un ejemplo. Según Sampieri, entre paréntesis 2018, ya mencioné el autor y ya mencioné el año de publicación del texto que voy a utilizar a continuación. El marco teórico debe fundamentar la investigación desde teorías válidas y pertinentes. Cierro comillas. ¿Qué quiere decir que este texto está entre comillas? Significa que es copia fiel del original. Acá no hay nada que yo haya agregado. Es copiar y pegar, ¿verdad? Y como ya mencioné al autor, ya puse entre paréntesis el año. Sencillamente, al finalizar la frase, voy a abrir paréntesis, voy a poner P punto, es decir, página, y en este caso es página 45. Cierro el paréntesis y coloco punto después del paréntesis. Esta es la forma correcta de realizar citas textuales. Pero hay otro caso, les dije, ¿verdad? Cuando la cita textual, cuando ese es mi copy-paste, que me interesó mucho y creo que me va a ayudar a la hora de redactar, digamos, mi, mi marco teórico principalmente, están las citas textuales con más de 40 palabras, que son las conocidas como citas largas y se presentan en bloque. Ya no utilizamos comillas y va con sangría. Al final, entre paréntesis, va el apellido del autor, el año de publicación y el número de página. Entonces, un ejemplo concreto. Sampieri, 2018, establece que todo esto que está acá tiene más de 40 palabras. Por tanto, yo tengo que ya darle otro formato. Y el formato es el que se ve aquí a continuación. Es decir, si este de hecho es la sangría ya, cuando yo ponga la cita va a ser la sangría entre la primera palabra del párrafo anterior y 0,5 aproximadamente centímetros. Entonces, se escribe todo junto sin comillas, se escribe en un bloque, es decir, en un cuadrado, y al final se coloca el apellido del autor o los autores, el año y el número de página. Entonces, tenemos dos tipos de citas. Las citas textuales con menos de 40 palabras, que se ponen entre comillas, y al final se cita apellido del autor, año y página. Y las citas textuales que tienen más de 40 palabras, que los agrupo en un bloque, en un bloque. Esta es la forma. Y al final se pone también apellido, año de publicación y la página. La siguiente forma de realizar una cita de un texto ajeno, obviamente, de un autor, autores, autoras, es el parafraseo. Entonces, tenemos la cita textual, que es el copy-paste, y tenemos citas textuales tenemos una forma de colocar en el texto las que tienen menos de 40 palabras y otra forma las que tienen más de 40 palabras. Y además tenemos el parafraseo, ¿verdad? El parafraseo es sencillamente la técnica de expresar con palabras propias las ideas, conceptos, argumentos desarrollados por otros autores. Es decir, no hacemos una cita textual, no hacemos un copy-paste, hacemos una interpretación crítica, pero objetiva y certera de lo que quiso colocar el autor, a quien yo le voy a parafrasear, ¿verdad? Porque tengo que mantener el sentido de su frase original, el contenido, y
entender también que se utiliza para reformular información sin copiar literalmente el texto fuente, lo que permite integrar conocimientos en la propia redacción académica de manera clara y fluida. Vamos a un ejemplo. Vamos primero a ver qué dice el texto original y cómo se puede parafrasear. En modo de ejemplo. Dice, el marco teórico cumple la función de consolidar el fundamento conceptual de la investigación. Es imprescindible integrar teorías válidas y pertinentes, así como antecedentes que aporten un respaldo sólido a los planteamientos realizados. Lo dice entre paréntesis Sampieri, 2018, página 48. Ahora, ¿cómo transformo esta cita textual? Una cita textual es igual, idéntico al original. ¿Cómo lo transformo en un parafraseo? Uno de esas propuestas o ejercicio podría ser el siguiente. El marco teórico constituye el soporte conceptual de una investigación, ya que combina teorías pertinentes y antecedentes significativos que fortalecen los argumentos planteados. Estoy diciendo la misma cosa, pero de manera parafraseada, no de manera textual. Y también le coloco, entre paréntesis, Sampieri 2018. Cuando hacemos parafraseo, no hace falta usar la misma regla que las citas textuales. Con que yo coloque el apellido y el año de publicación del autor, ya es suficiente, digamos. Ahora hablemos brevemente para no equivocarnos a la hora de realizar las referencias bibliográficas. Las referencias son los datos que identifican las fuentes que hemos consultado en todo el proceso de investigación. Es decir, si yo usé 10 libros, yo tengo que citar esos 10 libros utilizados, por más de que incluso algunos libros solamente usé para comparar, ¿verdad? O para entender mejor. Igual, yo necesito colocar toda la bibliografía, toda la referencia bibliográfica, proceso de investigación. ¿Por qué? Porque el proceso de investigación es un proceso educativo, obviamente también, que va a dejar antecedentes y por tanto otros autores a la hora de revisar la investigación que ustedes van a realizar, necesita tener también referencias sobre el tema. Por otro lado, le da también una entidad, digamos, le da una autoridad al autor porque está confesando, digamos, la bibliografía que está utilizando y no lo oculta para mostrarse, para no mostrar ciertas debilidades o lo que sea. No, al final del trabajo siempre tenemos que hacer nuestra referencia, es decir, una lista de todos los materiales que utilizamos de manera ordenada y tiene una forma específica también de presentarse. Las referencias permiten dar crédito a los autores de las ideas y datos utilizados, facilitar la verificación de la información presentada, garantizar la transparencia y la ética académica también. Así que estas son las características, digamos, que tiene las referencias bibliográficas. Nos dan crédito a los autores de las ideas y datos utilizados, facilitan la verificación de la información presentada y garantizan la transparencia y la ética académica. Según normas APA, esta es la estructura que tenemos que utilizar para realizar nuestra lista de referencia. Es decir, por ejemplo, si vamos a mencionar un libro, tenemos que colocar el apellido, coma, el nombre del autor, el punto, le ponemos entre paréntesis, le ponemos
el año de publicación de ese libro, el título del libro y la editorial que publicó. Estos son los datos que necesitamos colocar a la hora de elaborar la lista en el apartado de referencias, que va siempre al final de todo, después de la conclusión y recomendaciones. Cuando se trata de un artículo que yo voy a usar, yo leí un artículo en alguna revista o en algún libro, entonces vamos a colocar el apellido, coma, el nombre de la persona que realizó ese artículo, el título del artículo, el nombre de la revista, el volumen, y entre paréntesis voy a poner el número, y las páginas y dónde puedo ubicar esa revista, es decir, tengo que compartir los links. Si ustedes bajaron material de internet, tienen que compartir el link de dónde bajaron. Cuando usamos sitios web, mencionamos al autor o a la entidad, al año, al título del documento, nombre del sitio web y ponemos una frase que dice recuperado de. Y ahí le pegamos la dirección, el URL de donde extrajimos esa información. Y en cuanto al informe, se coloca el autor o la entidad, el año, el título del informe de la institución y también colocamos la frase recuperado de, y ahí se comparte el link, el enlace donde uno puede, al hacer clic ahí, ya uno puede acceder, digamos, a esa información. Por eso es importante realizar esta lista de referencias. Acá hay un ejemplo de cómo se hacen las listas de referencias. Para el libro Sampieri RH, Sampieri RH, es decir, Sampieri el apellido, RH las siglas del nombre, el año de publicación de este libro y el nombre de este libro, Metodología de la Investigación, y la editorial, McGraw-Hill. En cuanto al artículo académico, por ejemplo, González J., 2020, participación juvenil en elecciones municipales, revista de estudios políticos, 45, página 45, 102 al 118. Y ahí se coloca HTTP, o sea, la dirección URL de dónde exactamente yo me fui a buscar esa información. Informe técnico del Ministerio de Justicia 2022, informe sobre la implementación de la ley 6318/19 en elecciones generales recuperado de también www.justicia.gov.pi informes. Bueno, este material obviamente van a tenerlo ustedes para poder leerlo más detalladamente y puedan tener una idea aproximada de lo que son las normas APA, de cómo construir los resultados, cómo presentar los resultados, cómo tratarle a los resultados y cómo construir, cómo redactar las conclusiones. Hablemos brevemente para ir a nuestra tarea práctica de la clase de hoy. Vamos a hablar un rato sobre el plagio académico y el uso de inteligencia artificial. Ayer les había comentado que es muy notorio que se está usando mucha inteligencia artificial para realizar tareas, etcétera, etcétera. Ahí hay dos elementos que ustedes tienen que considerar. En primer lugar, un docente relativamente informado, no hace falta que estemos muy bien informados o actualizados, digamos. Sabemos que todos los alumnos usan inteligencia artificial cuando están en aprieto, cuando no tienen tiempo, cuando no pueden o no se consideran capaces de. Por eso les decía ayer, hagan un esfuerzo, utilicen todo el razonamiento crítico, lógico que tengan a mano
para poder forzarle un poco a nuestro cerebro y tratar de construir cosas genuinas. En este trabajo final que ustedes van a hacer, van a estar tentados en usar inteligencia artificial y eso es muy fácil de detectar. Hay software, hay programas, etcétera, que hacen que salte, digamos, cuando las personas o los grupos presentan trabajos basados exclusivamente en inteligencia artificial. Por eso es importante que hablemos del plagio académico. El plagio, como dijimos, es presentar las ideas de otros como propias y lo que compromete es a la ética y a la validez de nuestro trabajo académico. Recuerden que el trabajo académico que ustedes van a realizar va a pasar por una tutoría, va a pasar por una revisión de expertos para la presentación final. Entonces, les recomiendo que eh, digamos, utilicen lo menos posible y si es posible que no lo hagan inteligencia artificial al realizar sus trabajos. Utilicen todas sus capacidades y en todo caso pregunten si algo no les queda bien claro y aquí estamos para ayudarles. El uso de inteligencia artificial puede generar coincidencias textuales que sean detectadas como plagio y por tanto es fundamental siempre verificar la originalidad del texto en plataformas antiplagio, parafrasear adecuadamente las ideas obtenidas de fuentes digitales y citar correctamente las herramientas utilizadas en el proceso de investigativo. Por tanto, esta es una llamada de atención desde ya. Eh, Me resultaría o nos resultaría desde el IPEL muy desagradable tener que pasar por revisiones de plagio, por ejemplo. O sea, hacer que las revisiones de plagio se van a hacer, pero hacer que los trabajos que no pasen la revisión de plagio, tener que llamarles, convocarles, como ya ha pasado en años anteriores. Es muy desagradable y por tanto, lo que les recomiendo es, si no entienden algo, si tienen dificultades para la elaboración, estamos acá para ayudarles. Bueno, dicho esto, vamos a realizar la tarea de hoy que consiste en algo muy, muy sencillo. Profesor Gustavo, hola, Adelante, sí, por profesor. favor, Ah, sí, adelante. disculpe, estaba levantando hace rato la mano. Yo pasé en el grupo ahí el APA 7, ya pasé para los compañeros. Y también le quería Excelente. avisar, ahí los compañeros están comentando de que están teniendo mucho problema en algunas zonas con energía eléctrica, con internet, para que tenga usted en cuenta eso. Correcto. Muchísimas gracias, Susi. Muchas No, gracias. por nada, profesor. De todas formas, los materiales que les estoy pasando y ya están a disposición en la plataforma, eh, yo particularmente los redacto de una manera que cualquiera pueda entender, ¿verdad? Entonces, es cuestión de, eh, antes de preguntar, verificar, leer un rato las orientaciones que ya están, de hecho, en las documentaciones, en los materiales de lectura que estamos brindando. Bueno, la tarea de hoy va a consistir en lo siguiente. A ver, un ratito. Algo sencillo. Vamos a tomarnos unos minutos con el objetivo de desarrollar habilidades para redactar conclusiones claras y fundamentadas a partir de objetivos y resultados de una investigación hipotética.
Vamos a hacer un ejercicio sencillo que consiste en lo siguiente. Estas son las orientaciones. A partir del siguiente caso hipotético, vamos a redactar una breve conclusión en un solo párrafo. La tarea debe realizarse en base a lo desarrollado en clase y según el material que estoy compartiendo acá, es decir, donde está la forma de presentar una conclusión. Y tienen que enviar, como siempre, el trabajo en el grupo de WhatsApp para su revisión indicando nombre y apellido. El caso hipotético es el siguiente. Y desde ya les digo, todo lo que hagamos siempre tiene que basarse en los objetivos, en este caso objetivos y resultados, pero siempre tiene que estar alineado. En una investigación realizada en Asunción sobre la percepción ciudadana respecto, voy a seguir con el mismo ejemplo de ayer. En una investigación realizada en Asunción sobre la percepción ciudadana respecto al uso de máquinas de votación en las elecciones generales del 2023, se estableció el siguiente objetivo. Objetivo general, analizar la percepción de los ciudadanos de Asunción sobre la transparencia electoral tras la implementación de máquinas de votación en el marco de la Ley 6318/2019. Los principales resultados obtenidos fueron: el 75% de los encuestados manifestó confianza en la transparencia del proceso gracias al uso de máquinas de votación. El 15% expresó dudas acerca de la seguridad de los datos registrados. El 10% restante no tenía una opinión definida al respecto. ¿En qué va a consistir la tarea? Vamos a redactar una breve conclusión de un solo párrafo basado en los resultados obtenidos y alineados al objetivo propuesto. O sea, cuando escribamos la conclusión, considerando las características que tiene que tener la conclusión, vamos a analizar estos resultados y lo vamos a elaborar, estas conclusiones, en base a nuestro objetivo general de nuestra investigación. Al finalizar, pongan su nombre y apellido y compartan en nuestro grupo de WhatsApp. Nos tomamos un breve tiempo para realizar esta tarea entonces.
Muy bien, vamos a retomar un rato. Estoy viendo que los trabajos son realmente muy buenos. Les felicito por el esfuerzo. Se dan cuenta que, si bien es cierto, seguimos utilizando mecanismos de inteligencia artificial, no importa. Acá lo importante es que están haciendo un esfuerzo. En la mayoría de los casos, estamos haciendo un esfuerzo para interpretar. Es un esfuerzo que hay que hacer. Hay que mover la cabeza, el razonamiento para realizar estas conclusiones de nuestro trabajo de investigación. Por eso no hay que acostumbrarse a utilizar solamente y a apoyarnos solamente en inteligencia artificial. Y estoy viendo que hay muy buenas interpretaciones y muy buenas conclusiones. Se dan cuenta que para hacer un párrafo necesitamos, a ver, 20, 30 minutos, puede ser, para elaborar bien un párrafo. Es decir, un párrafo denso, un párrafo sin divagues, sin utilizar palabras ni adjetivos innecesarios, etcétera. O sea, tratar de basamentarnos en forma concreta en interpretar esos resultados que encontramos en nuestro proceso de investigación. Y así también le vamos a dedicar un tiempo a nuestro trabajo final cuando ya tengamos elaborado nuestro trabajo final. Bueno, les quiero presentar, el próximo jueves vamos a tener, ¿se me escucha ahí? Sí, profe, muy bien. Bien, gracias. Les quiero presentar el próximo jueves vamos a tener una clase presencial. Por lo menos me parece muy importante para aclarar todas nuestras dudas y estar más frente a frente para que podamos traer nuestras preocupaciones, angustias, problemas, etcétera, vinculados al trabajo final. No les voy a tirar eh, toda la carga todavía. Le voy a pedir algunas pequeñas tareas para el próximo jueves, para que traigamos en esa clase. Son tareas muy, muy sencillas y son las siguientes. El próximo jueves, entonces, tenemos nuestro encuentro presencial. Alguna de esas tareas, obviamente, el objetivo es ya comenzar a perfilar los grupos. No digo que sean ya los grupos definitivos, pero me gustaría que ya comiencen a perfilar sus grupos. Repito, vamos a tratar de ser flexibles hasta un cierto periodo de tiempo en donde ya se cierren todos los grupos para que ustedes puedan conversar bien, hablar, depurarse, digamos, ¿verdad? Y que ustedes acuerden bien esa pertenencia a un grupo determinado. Pero nuestro objetivo de esta clase ya va a ser conformar los grupos de investigación para el trabajo final de la carrera y definir el enfoque metodológico inicial, ¿verdad? Alineado con las líneas de investigación establecidas por la institución. Dijimos que había unas líneas ya preestablecidas que ustedes tenían que escoger el tema y la línea a partir del cual ustedes elaborarían el propio título de la investigación. Bueno, las orientaciones generales. La clase va a ser de manera presencial el próximo jueves. Vamos a tener 2 horas de encuentro. Va a ser muy importante que estén todos y todas. Y en todo caso, si tenemos dificultades, obviamente están ahí los mecanismos para canalizar, digamos, esas dificultades. La clase va a ser de carácter presencial el próximo jueves 3 de abril. Les voy a pedir ¿quiénes son los delegados del curso? Tres son, profe.
¿Cuántos? ¿Tres? Es Ariel Benialgo, el compañero Osmar Báez y el compañero Cayo, Cayo Báez. Payo o Cayo. Cayo, con CA. Cayo. Cayo, Sí. Ariel y Osmar. entonces, a Cayo, ¿están ahí Cayo, Ariel y Osmar? ¿O no participaron hoy? Ariel venía algo, creo que hoy le he visto hoy con su tarea. ¿Está alguno de los delegados presentes? Estaban, yo le he visto hace rato, no sé, a lo mejor la señal lo que se cae mucho por la inclemencia del tiempo. Bueno, ojalá que me escuchen, ¿verdad? Porque les quiero pedir que los delegados organicen el listado, es decir, para que todos tengan un grupo de trabajo, un grupo de investigación y que ese grupo se sistematice en una lista en planilla Excel, ¿verdad? Es decir, donde va a estar grupo uno, el nombre y apellido completo. Bueno, no hace falta completo, pero sí el nombre y apellido y el número de contacto de cada uno. Obviamente, los grupos tienen que pasarle estos datos a los delegados. Yo solamente le estoy pidiendo encarecidamente, por favor, a los delegados que se encarguen de sistematizar estos datos. Y me pasan una lista sistematizada de grupo uno, nombre y apellido y contacto al lado. Y además me gustaría que pongan un delegado o delegada responsable por cada grupo de trabajo final. ¿Se entiende bien esto? Súper bien, Sí, profe. profe. Sí, súper, profe. Bien. Y ahora pasamos a las tareas. Las tareas acá están, aparentemente son tareas muy largas, pero en realidad la explicación lo que son largas porque a mí me gusta explicar muy bien para que se entienda claramente qué es lo que hay que hacer, para que nadie se pierda ahí. Uno, entonces, la tarea es que conformemos los grupos de investigación. Y sabemos que por reglamento el grupo está constituido por un mínimo de tres y un máximo de cinco integrantes. No podemos bajar del mínimo, o sea, el trabajo no es individual. Hay que hacer todo el esfuerzo posible para mantenernos en este margen. Es decir, pueden haber grupos de tres integrantes, pueden haber grupos de cuatro integrantes y pueden haber grupos de cinco integrantes también. Los delegados, o sea, cada grupo va a elegir un delegado o delegada, obviamente, y deben presentar la lista de integrantes a los delegados del curso para que ellos sistematicen y me pasen a mí una sola lista, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Lo siguiente es la selección de la línea y tema de investigación. ¿Cómo vamos a hacer la selección de la línea y tema de investigación? Vamos a leer el documento que se llama línea y tema de investigación, que ya compartimos, pero yo le voy a volver a mostrar y si quieren les voy a volver a compartir. A ver, un ratito. Por alguna razón no me permite. Bueno, es un documento que yo ya había compartido acá. Este material se llama
Este material se llama líneas de investigación y temas para la presentación de trabajos finales. Voy a poner más grande acá para... ¿Se puede? Sí. Para ver si se lee mejor. Si miro a la izquierda de mi pantalla, porque estoy mirando mi celular, a ver cómo ustedes ven en el caso de que tengan celulares. Acá, este es un material que se llama líneas y temas de investigación. Líneas de investigación y temas para la presentación de trabajos finales se llama este material. Que yo ya les había presentado, no importa, les vuelvo a presentar. ¿En dónde están? Historia de las ideas políticas, un tema, pero una línea, y todos los temas que entran acá en historia de las ideas políticas. Son materias que ustedes ya desarrollaron o van a desarrollar a lo largo de la carrera. Legislación electoral, y acá como línea, legislación electoral y el tema diseño institucional, el papel de los observadores. O sea, cada línea tiene sus temas. Ustedes van a elegir dentro de una línea, vamos a suponer que ustedes eligen la línea financiamiento político. Demasiado les gusta o ya tienen luego mucho conocimiento sobre financiamiento político. Se van a sentir muy cómodos realizando un trabajo sobre financiamiento político. Entonces eligen una línea de financiamiento político. Se fijan acá cuáles son los temas que se puede abordar dentro del financiamiento político y van a elegir un tema. Puede ser el impacto de la financiación privada, transparencia y rendición de cuentas, la influencia del dinero oscuro en la política. En fin, hay varios temas que pueden elegir. Entonces, esa es la primera tarea. Revisar este documento, elegir una línea y dentro de esa línea un tema. ¿Verdad? No es que vamos a elegir financiamiento político y vamos a elegir otro tema que se refiere a ética profesional, por ejemplo. No. Financiamiento político y un tema concreto dentro de financiamiento político. Ok, esa es la primera tarea que hay que hacer. Vamos a seguir con las orientaciones para nuestra clase presencial. Seguidamente, por ejemplo, acá dice, línea de investigación, derechos humanos, tema, la protección de los derechos humanos en la transición democrática. Esta línea, este tema es de ese documento, no hay nada inventado, no sale nada de nuestra cabeza, ¿ok? En tercer lugar, vamos a redactar el título de la investigación. Eso sí ya es algo que ustedes van a elaborar. A partir de la línea y tema de investigación que eligieron, van a trazar un título, un tema que ustedes escogen, que van a desarrollar como tema de investigación. A partir de la línea y el tema escogido, redactar un título claro y preciso. El título debe reflejar el enfoque y el contexto del estudio. O sea, en este caso, siguiendo el ejemplo, tiene que ser de la línea de derechos humanos, del tema de la protección de los derechos humanos, etcétera. Y por tanto, mi grupo, luego de debatir, dice, bueno, el título de nuestra investigación va a ser, y obviamente va a ser, eso es lo que vamos a investigar, instituciones gubernamentales del Paraguay que implementan mecanismos de derechos humanos. Dos puntos. Estudio comparativo del Ministerio de Educación y Ciencias y la Corte Suprema de Justicia en el 2023-2024. ¿Qué significa esto? Que yo voy a investigar sobre instituciones gubernamentales en el país que implementan mecanismos de derechos humanos, pero no voy a estudiar toda la población, todas las instituciones. Específicamente mi investigación se va a basar en un estudio del Ministerio de Educación y la Corte Suprema de Justicia para saber si estas instituciones implementan o no, etcétera, etcétera, mecanismos de derechos humanos, etcétera, etcétera. Y en el periodo de tiempo que es muy importante, no abran mucho el espectro. Si van a estudiar fenómenos, comportamientos, van a hacer un estudio comparado, siempre coloquen en un periodo de tiempo determinado. Uso de máquinas de votación en las elecciones generales del 2023. Siempre coloquen algo específico. Bien, ya tenemos nuestro título de investigación. Ahora vamos a elaborar nuestro objetivo general, que tenemos que basarnos en todos los materiales, etcétera, que ya compartimos, pero
El objetivo general debe expresar de manera clara el propósito fundamental de la investigación. Se pueden utilizar verbos, pero no excluyentes, es solo a manera de graficar, analizar, evaluar, determinar, investigar y otros verbos acordes al título, al abordaje planteado. Por ejemplo, objetivo general, de acuerdo a mi título y al tema elegido. Analizar la implementación de mecanismos de protección de los derechos humanos en el Ministerio de Educación y Ciencias y la Corte Suprema de Justicia en el periodo 2023-2024. Y además, en el punto 5 van a tener que elaborar 3 objetivos específicos. Obviamente los objetivos tienen que estar bien, deben desglosar al objetivo general en acciones concretas. Por ejemplo, van a poner 1, 2 y 3, así. 1, identificar los mecanismos implementados por el Ministerio de Educación y Ciencias para la protección de los derechos humanos. Se dan cuenta que es bien concreto. Yo quiero ir a identificar los mecanismos que se están implementando. No es ningún divague, son resultados concretos que yo voy a buscar. El segundo objetivo específico, evaluar el impacto de dichos mecanismos en la comunidad educativa durante el periodo 2023-2024. Y ahí yo tengo que pensar, ¿cómo puedo evaluar el impacto? Necesariamente tengo que ir a hablar con los protagonistas, ¿verdad? Por ahí va la cosa. Y tercero, comparar los mecanismos utilizados por la Corte Suprema de Justicia con el Ministerio de Educación y Ciencia. O sea, hacer un análisis, qué diferencias hay, qué similitudes, qué diferencias, etcétera. Además de eso, van a traer ya un primer borrador metodológico. No hace falta que sea una cosa demasiado elaborada todavía, pero ya tener una idea de cómo vamos a hacer, qué pasos vamos a seguir para lograr estos objetivos. Por ejemplo, qué enfoque metodológico se va a hacer cualitativo, cuantitativo o mixto. Recordemos que mixto significa que una parte de la investigación sea cualitativa y la otra parte cuantitativa. ¿Qué instrumentos creen ustedes que van a utilizar? Si para el objetivo 1, bueno, vamos a utilizar revisión bibliográfica. Para el objetivo 2, ¿qué vamos a usar? Vamos a usar entrevistas, encuestas, en fin, ese tipo de cosas, ¿verdad? Señalar el ámbito de estudio y la población objetivo. Por ejemplo, enfoque metodológico cualitativo, instrumentos, entrevistas semiestructuradas y revisión documental. Y el ámbito Ministerio de Educación y Corte Suprema de Justicia del Paraguay. Para cada grupo le vamos a destinar 7 minutos para presentar el trabajo. Lo que pasa es que tiene que ser bien concreto y bien cortito tiene que ser. Y ahí mismo yo le doy ya una devolución, y si no le doy la devolución inmediata, probablemente le pase ya una devolución de manera escrita. Integrantes del grupo, línea y tema de investigación, título del trabajo, objetivo general específico y borrador metodológico sería. Esas 5 cosas son las que vamos a presentar en la clase presencial del próximo jueves. Vamos a usar todos los materiales que tenemos a disposición y obviamente les pido puntualidad para comenzar puntualmente las 15 horas nuestra clase. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Por mi parte, no, profe, todo quedó muy claro. Muchas gracias, Irma, por tu retorno. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna Está todo duda, bien, alguna profesor. pregunta? Profesor, para mí está bien. Ahí está. Gracias, Pablo. Gracias, muy Habla, amable. no hay... Profe, Mariana soy. ¿Qué tal? Adelante. Muy bien, ¿qué tal, Este, Mariana? ¿Cómo se le puede llamar? Esta guía que vos tenés acá, que nos estás presentando ahora, vas a poner en la plataforma. Sí, y también en el grupo. Ah, bueno, eso me la profe. Bueno, Gracias. esta es una guía para la clase presencial.
no es que la próxima clase vamos a venir fresquito, digamos, no, vamos a traer tareas de tal manera aprovechar al máximo estos encuentros, ¿verdad? Perdón, profe, ¿podía enviar los dos al WhatsApp? Es que a algunos compañeros les cuesta o en el teléfono no puede bajar. Entonces, para facilitarlo un poquitito, también así ellos pueden abrir directamente. Sí, claro, con mucho gusto, con mucho gusto. Muy bien, entonces, entendemos nuestra dinámica para la clase del próximo jueves. Nos ponemos todo mano a la obra. Desde ya, cuenten conmigo, pueden escribirme al privado, pueden hacerme preguntas, consultas sin ningún problema. ¿Estamos? Muchas gracias, profe, muy Sí, amable. Hasta el jueves. sí, Muy bien, profesor. hasta el jueves entonces. Hasta el Gracias jueves. por participar el día de hoy. Buen fin de semana para todos. Igualmente, Gracias. Chao, chao.